Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí conmigo. Si son nuevos por estos lares, un saludo enorme y una gran bienvenida. Y si son de la casa, qué alegría verlos de nuevo. Hoy vamos a desentrañar un misterio culinario, un rumor delicioso que ha estado circulando por internet. Seguro que han escuchado hablar de Halil İbrahim y Esla, la pareja turca que ha encandilado a todos con su romance en la cocina. Sí, así como lo oyen. Vamos a explorar juntos esa conexión que parece ir más allá de los simples ingredientes y las recetas. Investigaremos las pistas, analizaremos los vídeos, y veremos qué tan real es este secreto a voces que tanto nos intriga. Antes de sumergirnos en este festín de especulaciones y deliciosas verdades a medias, les pido un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo explorando las historias detrás de las historias, no olviden suscribirse a mi canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de mis aventuras. Y activen la campanita porque así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, lo primero es lo primero. ¿Quiénes son Halil İbrahim y Esla? Halil İbrahim, según mis investigaciones, es un chef turco bastante popular. Tiene una presencia online considerable con vídeos donde comparte recetas tradicionales, tips de cocina, y un estilo muy cercano y amigable. Por lo que he visto, es un apasionado de la gastronomía y le encanta compartir ese amor con su audiencia. Su canal está repleto de preparaciones que van desde el clásico kebab hasta sofisticados postres otomanos, siempre con una presentación impecable y explicaciones detalladas. Se nota que pone el corazón en cada plato y en cada vídeo. Esla, por otro lado, es un enigma. Y ahí es donde empieza la salsa de todo este asunto. Aparentemente Esla colabora con Halil İbrahim en la producción de sus vídeos. Algunas fuentes la describen como la estilista culinaria, la persona que se encarga de que cada plato se vea absolutamente perfecto para la cámara. Otros dicen que es la productora, la mente detrás de la puesta en escena. Incluso hay quienes afirman que es la encargada de las redes sociales, la community manager que interactúa con los fans y mantiene la comunidad activa. Pero lo interesante es que Esla rara vez aparece en cámara, y cuando lo hace, es en tomas muy fugaces o de espaldas. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué la gente habla de romance en la cocina? Bueno, todo se reduce a la química. Y no estoy hablando de la química de los alimentos. Estoy hablando de esa vibra, esa conexión intangible que se siente a través de la pantalla. Muchos de los comentarios en los vídeos de Halil İbrahim mencionan la energía positiva que se percibe en cada toma. Algunos dicen que pueden sentir una complicidad especial entre él y la persona que está detrás de la cámara. Es como si hubiera una danza silenciosa entre ambos, una comunicación no verbal que se transmite a través de la lente. Además, hay ciertos detalles que alimentan la especulación. Por ejemplo, en algunos vídeos, se escucha una voz femenina fuera de cámara haciendo preguntas o dando indicaciones. A veces es una pregunta sobre el punto de cocción de la carne, otras veces es una sugerencia sobre la decoración del plato. Aunque la voz está siempre muy suave y casi inaudible, muchos creen que se trata de Esla. También hay miradas de Halil İbrahim hacia la cámara que parecen dirigidas a alguien en particular, miradas que transmiten una calidez y una sonrisa que van más allá de la simple cortesía profesional. Son miradas que denotan afecto, respeto y quizás algo más. He estado revisando los vídeos de Halil İbrahim con lupa, intentando encontrar alguna pista que confirme o desmienta este romance. He pausado, retrocedido y analizado cada fotograma. He leído cada comentario, cada mensaje en redes sociales, buscando alguna confirmación, alguna señal. Y la verdad es que no hay evidencia contundente. No hay besos robados, ni abrazos furtivos, ni declaraciones de amor ocultas en las recetas. No hay un te amo susurrado en medio de la preparación de un baklava, ni una dedicatoria romántica al final del vídeo. Pero tampoco hay una negación explícita. Nunca han salido a desmentir los rumores, a aclarar su relación. Lo que sí hay es una atmósfera de respeto, de admiración mutua, y una innegable sinergia creativa. Se nota que disfrutan trabajando juntos, que se complementan y que se impulsan mutuamente. Personalmente creo que la gente ha conectado con esta supuesta historia de amor porque es algo que anhelamos.
Nos encanta la idea de encontrar el amor en lugares inesperados, de construir relaciones basadas en la pasión compartida, en el trabajo en equipo y en la admiración mutua. Nos atraen las historias de amor que desafían las convenciones, que florecen en circunstancias inusuales. Y la cocina para muchos es un espacio de creatividad, de expresión y de conexión. Es un lugar donde se comparten emociones, donde se crean recuerdos, donde se nutre el cuerpo y el alma. Así que la idea de que Halil Ibrahim y Esla hayan encontrado el amor mientras crean deliciosos platos, resulta muy atractiva y romántica. Es una fantasía que nos reconforta y nos da esperanza. Claro, también es posible que todo sea una simple fantasía colectiva. Quizás Halil Ibrahim y Esla son solo compañeros de trabajo que se llevan muy bien y que han logrado crear una dinámica profesional muy efectiva. Quizás la química que percibimos es simplemente el resultado de un buen trabajo en equipo y de una pasión compartida por la gastronomía. Tal vez estamos interpretando señales inexistentes, proyectando nuestros propios deseos en su relación. Pero, ¿dónde estaría la diversión si no pudiéramos especular un poco? ¿Dónde quedaría la magia de la interpretación y la proyección de nuestros propios deseos en las vidas de los demás? Si no pudiéramos imaginar historias de amor donde no las hay, el mundo sería un lugar mucho más aburrido. Así que yo me permito seguir creyendo en la posibilidad de este romance en la cocina, aunque sea solo como una fantasía reconfortante. Aunque sea solo una historia que nos haga sonreír y que nos recuerde que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la cocina tiene un papel muy importante en la vida familiar y social. Es un lugar de encuentro, de celebración y de transmisión de tradiciones. Es un espacio donde se comparte el calor del hogar, donde se fortalecen los lazos familiares y donde se crean recuerdos inolvidables. Así que la idea de que el amor pueda florecer en ese entorno no es tan descabellada. En la cultura turca, la comida es una expresión de amor y cuidado, un lenguaje no verbal que se utiliza para demostrar afecto. He visto muchos vídeos de otros chefs y cocineros, y la verdad es que la conexión que se percibe entre Halil Ibrahim y la persona que está detrás de la cámara es diferente. Hay una calidez, una cercanía, que no se encuentra en otros vídeos. Es como si compartieran un secreto, una complicidad que va más allá de lo profesional. Y eso, para mí, es lo que ha generado toda esta especulación. Es esa chispa, ese algo especial, lo que ha encendido la imaginación de sus seguidores y ha convertido su relación en un tema de conversación recurrente en las redes sociales. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Perciben la misma química que yo? ¿O creen que todo es una fantasía creada por los fans? ¿Han notado algún detalle en particular que les haga pensar que hay un romance en la cocina? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber sus opiniones y leer sus teorías. Compartan sus ideas, sus interpretaciones, sus sospechas. Cuanto más participemos, más cerca estaremos de desentrañar este misterio. Y si conocen a alguien que también esté interesado en este misterio culinario, no duden en compartir este vídeo. Cuantos más seamos, más pistas podremos encontrar. Quizás entre todos podamos reunir suficiente información para armar el rompecabezas y descubrir la verdad detrás de esta historia. Para concluir, hemos explorado la teoría del romance en la cocina entre Halil Ibrahim y Esla, una pareja que ha cautivado a muchos con su aparente conexión y química en los vídeos de cocina de Halil Ibrahim. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta fascinación, desde la búsqueda de conexiones amorosas en lugares inesperados hasta la importancia cultural de la cocina en Turquía. Hemos revisado los vídeos, hemos leído los comentarios, hemos investigado a fondo. Aunque no hay evidencia contundente, los detalles sutiles y la atmósfera general de sus vídeos han alimentado la especulación y la fantasía de un romance que florece entre recetas y fogones. La verdad, como suele suceder, puede estar en algún punto intermedio, dejando espacio para la interpretación y la magia. Quizás nunca sepamos con certeza si Halil Ibrahim y Esla son algo más que amigos y compañeros de trabajo. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus vídeos, de su talento y de la ilusión de un romance que se cocina a fuego lento. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura culinaria y romántica. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Recuerden que la cocina, al igual que el amor, es un espacio para la creatividad, la conexión y la celebración. Y que a veces la fantasía es tan deliciosa como la realidad.
Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Les gustaría que siguiera investigando este tipo de historias? ¿Tienen alguna otra pareja de chefs o cocineros que les parezca que tienen una química especial? ¿Algún otro misterio culinario que les gustaría que desentrañáramos juntos? Estoy abierto a todas sus sugerencias. Sus ideas son la mejor inspiración para nuevos vídeos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que siga creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Hasta la próxima, y que tengan un día delicioso. Y recuerden, nunca dejen de soñar y de creer en el poder del amor, incluso en la cocina.